righteous I stand. I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapon formed against me will stand. I'm under the blood of the Lamb. Under the blood. I'm under the blood of the Lamb. The covers and guilt of my past. By the mercy of God, holy and righteous I stand. I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapons formed against me will stand. I'm under the blood of the Lamb. I'm under the blood of the Lamb that covers the guilt of my past. By the mercy of God, holy and righteous I stand. I'm under the blood of the Lamb. I'm safe and secure from the enemy's plan. No weapons formed against me will stand. I'm under the blood of the Lamb. I'm under the blood of the Lamb. I'm under the blood. I'm under the blood of the Lamb. Hallelujah. We praise you, God. Thank you. Hallelujah. We praise you, Lord. We're going to stand on the promises of God. Standing on the promises of Christ my King. To eternal age, God's praise is free. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. 약속하신 말씀 위에서 세상 변변에게 연습할 때 말씀으로 힘써 싸워 이기면 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 그 말씀 위에 굳게 서리라. 주여 약속하신 말씀 위에서 영원하신 주의 사랑이 믿고 성령으로 힘써 싸워 이겨 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리. 굳게 서리 standing on the promises I cannot find, listening every moment to the Spirit's
God, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. We're standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. I'm standing. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. Hallelujah, we praise you. God is the strength of my heart. God is the strength. We praise you, Lord. My heart and my strength. Many times they fail, but there is one truth that will always be prevailed. Sing it. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. Hey, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. One more time, God is the strength. God is the strength of my heart. Come on, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. God is the strength of my heart forever. We praise you, Lord. You may be sitting. Let us share the topics of prayer now. 이 시간 기도 제목 나누겠습니다. First, let us pray for the Tree of Life Church. Let us pray for God's remembrance of this church. Let us pray for the new sanctuary and the continuous growth. And let us pray that we may become one in love and express that love of Jesus Christ to others. And let us pray for Pastor Lee to be strong physically and spiritually throughout his ministry. 첫 번째 저희 생명나무 교회를 위해서 기도드리겠습니다. 저희 교회가 하나로 사랑으로 하나가
될 수 있도록 기도하겠습니다. 저희가 바라는 새로운 성전으로 빨리 이전할 수 있도록 기도하겠습니다. 그리고 저희 담임 목사님의 영육간 강건하심을 위해서 기도하겠습니다. Secondly, let us pray for this time of Lent as we are really taking this time of repentance. Let us really repent before God and really empty ourselves before Him and be able to experience the suffering that Jesus has gone through, become renewed on that day when He resurrects. 두 번째로 저희가 지금 사순절 기간에 있습니다. 이 기간 동안 정말 회개로서 이 기간을 지낼 수 있도록 지금 저희 자신을 회개하고 내려놓는 시간을 갖겠습니다. 그리고 예수님이 부활하신 날 저희가 새로운 마음으로 새로운 사람이 될 수 있도록 기도하겠습니다. Third, let us pray for this Bible study. Let God send us the Holy Spirit so that as we receive the Word, please let us pray that we will be able to understand this Word and truly understand what His will is for every one of us. 세 번째로 저희가 이 예배를 위해서 기도하겠습니다. 저희가 예배를 드릴 때, 말씀을 들을 때 정말 사람의 말이 아니라 하나님 말씀으로 들을 때 저희 마음이 넓어져서 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 하나님 성령을 보내달라고 이 예배를 위해서 기도하겠습니다. Fourthly, let us pray for any other prayer topics that we have brought here, any other personal problems, our family problems, our financial problems, everything. The Lord knows more than anyone else knows in this room. So let's lay it down before God and pray because He is the problem solver of our lives. 네 번째로 저희가 가지고 온 모든 기도 제목을 내려놓고 저희가 직업이나 직장이나 경제적인 문제나 가정이나 이 모든 문제가 해결될 수 있도록 하나님이 예수님께서 해결책을 모두 가지고 계시니 저희가 이 모든 짐을 내려놓고 예수님께 고백을 하겠습니다. So let's sing this song and we will have a time of prayer. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever live and bleeds for me. My name is graven on His hands, my name is written on His heart. I know that while in heaven He stands, no tongue can put me that depart. No tongue can put me that depart. 하나님 완벽한 나의 구세주, 사랑의 제사장 예수, 날 위해 기도하시네. 주님의 손과 나의 내는 새겨 주인의 그분이 살아 계시니 나는 버림받지 않네. 사랑받는 자 When Satan tells me to despair and tell me of the guilt within, onward I look and see Him there, who made me empty of my sin. Because a sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on Him and pardon.
righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. Wondered himself I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Hallelujah, hallelujah. Praise the one, risen Son of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the one, risen Son of God. Sing it, hallelujah. Son of God. Let us lift up our hands to Hallelujah 3 times on the count of 3. Praise the one, risen Son of God. 기도하시겠습니다. 살아계신 주님 감사합니다. 오늘 거룩한 성일을 맞이해서 원근 각처에 있는 주의 거룩한 백성들을 이곳으로 불러주시고 하나님 앞에 신령과 진정으로 상예배를 드리게 하시니 감사드립니다. 주시는 말씀을 통해서 다시 한번 우리를 받게 하시고 마지막 남은 생에 구속사의 말씀을 온 세계 모든 민족들에게 전하기 위해서 살아갈 수 있는 저희가 될 수 있도록 은혜를 도하여 주시옵소서. podamos
repartir esta palabra en todas las naciones. Estamos aquí para escuchar tu palabra y al escuchar tu palabra, por favor, regálanos la gracia que necesitamos para poder entender esta palabra y ayúdanos a recibir esta palabra en fe y que a los que creen en esa palabra que haya actividad espiritual y supernatural en sus vidas. Ayúdanos no quedarnos dormidos, Señor, pero que recibamos tu poder y tu gracia. Ayúdanos a recibir gracia a través de esta palabra. Ayúdanos a vivir el resto de nuestras vidas con la fuerza que tú nos has regalado. Creemos que estás aquí con nosotros. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Génesis 12. Génesis 12. Del versículo 10 a 20. Génesis 12, del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Leamos el versículo 20 juntos. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Estamos estudiando acerca de la jornada de Abraham y los 10 sitios que él visitó. Vamos hoy a aprender acerca del quinto lugar, que es Egipto. En inglés se dice Egypt, en hebreo es Mizraim. Mizraim. Egipto en hebreo es Mizraim. Y Mizraim fue el hijo de Ham. ¿Y cuál hijo fue? El segundo hijo de Ham. Y esto se encuentra en Génesis 10, versículo 6. Perdón, Cam. Mizraim fue hijo de Cam. Si leemos Génesis 10, versículo 6, nos dice los nombres de los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. El segundo hijo de Cam se llamaba Mizraim. Pero es interesante que Egipto también se dice Mizraim en hebreo. ¿Y esto qué significa? Los antepasados de Egipto eran ¿quién? Los antepasados de Egipto eran de la descendencia de Cam. ¿Sí entienden eso?
¿Tiene esto sentido? El hijo de Cam se llamaba Mizraim. O sea que eran antepasados de Egipto. Abraham llegó a la tierra de Canaán. Y el primer lugar fue Siquem, el segundo entre Betel y Ahí. Y el quinto lugar en general fue Egipto. El quinto viaje. Tomó lugar en Egipto. Este es la tierra de Siquem. Un poco sur queda Betel y Ahí. Y desde entre Betel y Ahí viajó hacia el sur a Egipto. Acá queda Egipto. Y el sitio donde llegaron se llamaba On, una ciudad que se llamaba On. Al lado de la ciudad de On fluía el río Nilo. Enseguida de la ciudad de On, que queda en Egipto, fluía el río Nilo. Abraham sale de Siquem, para entre Betel y Ahí, luego viaja hasta Egipto y llega en On. La edad de Abraham en este momento es 76 años. Y esto ocurrió en el año 2090 antes de Cristo. Y Abraham tenía 76 años. Abraham tenía 76 años cuando viajó a Egipto. Y llegó en el año 2090 antes de Cristo. ¿Por qué podemos decir que Abraham tenía 76 años cuando llegó a Egipto? Hay dos razones. Primero, había hambruna. Leamos esto en Génesis 12, versículo 10. Génesis 12, versículo 10. Entonces, la razón por la cual Abraham viajó a Egipto fue porque hubo hambruna. Leamos Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Cuando acá dice en la tierra, se refiere a Canaán. Llegó hambruna en Canaán y para Abraham poder escaparse de esta hambruna, viajó a Egipto. Cuando él viajó a Egipto, tenía 75 años, pero cuando llegó a Egipto tenía 76 años. Desde el mes de enero hasta el mes de abril es la temporada de lluvias. Perdón, desde el mes de octubre hasta el mes de marzo es la temporada de lluvias. Y desde abril hasta septiembre es la temporada seca.
Abraham estuvo en Canaán cuando hubo hambruna. Y esto sucedió entre los meses octubre a marzo, porque esperaban lluvia, ¿cierto? Era temporada de lluvia, pero no llovió y había hambruna. Y me imagino que él esperó después de la temporada de lluvia. Estoy perdida. Aunque era la estación de lluvias, había mucha hambruna y de pronto él esperó después de que se terminara la estación de lluvia para viajar a Egipto. Entonces, desde abril a septiembre, él viajó a Egipto. Y en este tiempo cumplió 76 años. La segunda razón por la cual sabemos que él tenía 76 años fue porque era un viaje muy largo. Hay 407 kilómetros de Betel hasta On. Cuando él salió de Canaán, en abril o en mayo, digamos, su viaje a Egipto duró por ahí 2 o 3 meses. Y en este tiempo ya había cumplido 76 años. El pastor Abraham Park realmente recibió la gracia de Dios en poder calcular esta matemática, estos años. Cuando él tuvo 75 años, estaba en la tierra de Canaán, pero cuando llegó a Egipto ya había cumplido 76 años y llegó en el año 2090 antes de Cristo. La Biblia solo dice que él llegó a Egipto, pero no explica específicamente a dónde en Egipto fue o llegó. Pero el pastor Park en sus libros escribe que él llegó a On, porque ahí es donde vivía el faraón. Entonces podemos asumir que On era el capital de Egipto, la capital de Egipto. El pastor Abraham Park clama que On era la capital. ¿Por qué? Leamos Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. O sea que Abraham y Sara estaban cerca de la casa del Faraón, que quedaba en la ciudad de On. El Faraón escuchó y vio que Sara era una mujer hermosa y quiso llevarla a su casa. Esto demuestra que Abraham y Sarai llegaron a On. ¿Sí me entienden? Ok, eso sabemos el año en que viajó y a dónde viajó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Abraham llegó a Egipto? Él miente y dice que su esposa es su hermana. Y él hizo eso por la belleza, la hermosura de Sarai. Sarai era tan hermosa que Abraham pensó que los hombres de Egipto, al ver su belleza, lo iban a matar a él para llevarse a Sarai como esposa. Él pensó que
si ellos trataran de llevarse a Sarai, lo iban a matar en el proceso. Entonces él decidió mentir. Leamos Génesis 12, versículo 11 al 13. 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces Abraham mintió. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué pensamos de esta historia? Del perspectivo de Sarai, me imagino que ella estaba enojada o se sentía traicionada. Mi esposo quiere mentir para no revelar que yo soy su esposa. Aunque la Biblia no lo describe, me imagino que ellos dos pelearon. Y es interesante que otra persona en la Biblia dijo esta misma mentira. Y él fue Isaac, el hijo de Abraham, en Génesis 20. Leamos Génesis 20, versículo 1 al 2. Génesis 20, versículo 1 y 2. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Perdón, esto fue lo que hizo Abraham. Leamos Génesis 26, que es donde Isaac mintió. Génesis 26, versículos 6 y 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Abraham mintió esa misma mentira 2 veces. La primera vez en Génesis 12 y la segunda vez en Génesis 20. En Génesis 20, él mintió le mintió a Abimelech, el rey de los filisteos. La primera mentira fue a Faraón y la segunda vez en Génesis 20 a Abimelech. Y ahora esta mentira fue pues heredada por su por su hijo Isaac. Entonces esta mentira es una mentira que pasa por los descendientes. Cuando vemos esto, nos demuestra que sus hijos seguirán su ejemplo. Sus hijos harán lo que ustedes hacen, dirán las mentiras que ustedes dicen. Y por la belleza de Sarai, el faraón intentó llevársela como su mujer, y por esto Dios mandó plagas a Egipto, y por esas plagas el faraón los dejó ir. Yo estaba viendo televisión el otro día y un pastor predicando. Era un pastor muy famoso. Es un pastor muy famoso. Pero leamos Génesis 12:15 primero. Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahora el 19. Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Si leemos el versículo 19, no solo termina esta historia con Faraón llevándose a Sarai, a su mujer, pero dice que la tomó como su mujer.
cuando dice en el versículo 19, en ocasión de tomarla para mí por mujer. O sea que él quería llevársela para que ella fuera su esposa. Y si lo estudiamos más profundamente, hay pastores, como el pastor que yo vi en la televisión, que dicen que el faraón se durmió con Sarai. ¿Qué piensan de esto? Es una observación muy importante. Si faraón se llevó a Sarai para ser su esposa, podemos asumir que él se acostó con ella. ¿Ustedes creen que el faraón y Sarai tuvieron sexo? ¿Sí o no? ¿Y basado en qué? Este pastor en la televisión predicó que el faraón tuvo relaciones con Sarai, pero yo creo que no, porque Sarai era una mujer que iba a dar a luz a los descendientes del pacto, pero si su cuerpo fuera deshonrada o contaminada, ¿cómo iba ella dar a luz al heredero del pacto? La Biblia no lo explica específicamente, pero ¿qué significa que Sarai finalmente dio a luz a Isaac, el hijo del pacto? Esto demuestra que Sarai probablemente no tuvo relaciones con otros hombres o con Faraón. La prueba, la evidencia es que ella finalmente dio a luz al hijo del pacto, quien fue Isaac. Cuando nosotros leemos la historia de la redención y entendemos la historia de la redención de Dios, vemos que aunque la Biblia no documenta algunos detalles específicamente, en fe podemos aprender y aprender de esas cosas que no fueron escritas, y podemos obtener un entendimiento más profundo, más de lo que solo está escrito en la Biblia. En este versículo, Abraham comete dos pecados. Primero, cuando él sintió temor, él no oró. Él no habló con Dios. Hubo temor en el corazón de Abraham, ¿cierto? Por la hermosura de su esposa. Él se sintió amenazado. Él temía que los egipcios lo iban a matar por llevarse a su esposa. El pastor Abraham Park explica que cuando este temor llega a nuestros corazones, no debemos reaccionar en nuestras maneras humanas, como hizo Abraham. Él mintió, y esa mentira la heredó su hijo Isaac, quien cometió el mismo pecado. Leamos Génesis 12, versículos 12 y 13. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Él le dijo a Sarai, por tu hermosura, los egipcios me van a matar. Entonces, por favor, di esta mentira para salvarme la vida. Cuando este problema llegó a la vida de Abraham, él debió haber orado. Él debió haber orado a Jehová. Si él hubiera orado, Dios le hubiera dado la gracia para poder manejar bien esta situación. Y entonces, cuando el temor llega a sus corazones, por favor, no traten de solucionar el problema con maneras humanas. Pero oro que ustedes sean una gente de fe y que ustedes oren. ¿Y cuál fue el segundo pecado? El segundo pecado de Abraham fue que él no creyó en el pacto de Dios.
Abraham no creyó en el pacto de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham de Harán, Dios le dijo, te haré una gran nación. Leamos Génesis 12, versículo 2. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Acá dice, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Si Dios iba a hacer a Abraham una nación grande, ¿ustedes creen que lo iba a dejar morir en Egipto? Abraham necesitaba estar vivo para ser una gran nación. Pero ¿qué le dijo Abraham a Sarai? Usted vivirá y yo voy a morir. O sea que él no creyó en la promesa de Dios. Él no creyó en las palabras de Dios cuando él le dijo, haré de ti una nación grande. Porque en el versículo 12 vemos que Abraham confiesa, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Me matarán a mí. Si Abraham verdaderamente hubiera creído en el pacto de Dios, él no hubiera dicho algo así. Y vemos esto. Claramente vemos que él no creyó en el pacto de Jehová en ese momento. Hay enseñanzas espirituales que podemos aprender a través de lo que sucedió en Egipto. 3 enseñanzas. La primera, aunque nosotros obedezcamos, vendrán dificultades, vendrán problemas. A pesar de que obedezcamos, las dificultades llegarán. Tenemos que acordarnos de esto. A pesar de que obedecemos, siempre vamos a tener problemas en esta vida. Cuando Dios llamó a Abraham de Harán y de Ur, Abraham obedeció y finalmente llegó a Canaán. Abraham obedeció, llegó a Canaán. Y si él obedeció, no debió haber llegado una hambruna. Pero llegó esta hambruna y Abraham sintió temor y huyó y se fue para Egipto y luego mintió y se metió en ese problema aún más grande. Si nosotros creemos en Dios y tenemos fe, obedecemos, esperamos una vida de abundancia, ¿cierto? Pero ¿qué le llegó a la vida de Abraham? Hambruna. Esto nos demuestra que aunque a pesar de que obedezcamos la palabra de Dios, vamos a recibir problemas en esta vida. Digamos que alguien llegue a la iglesia y escuchan la palabra de Dios y deciden obedecer. Y ellos de pronto pensarán, ya voy a vivir una vida llena de bendición y abundancia porque ya creo en Jesús. Pero en un mes llegan problemas y dificultades y esta persona pensará, Dios, yo creo en ti y te obedecí porque hay problemas en mis negocios, porque mis hijos me desobedecen. Cualquier persona puede decir esto, puede confesar esto. Sin embargo, acá vemos en la palabra de Dios que a pesar de que obedezcamos, vamos a pasar por dificultades. Mucha gente me han pedido consejo y me han preguntado, pastor, esta dificultad, ¿por qué la tengo? Si yo sigo la palabra de Dios. Pero Juan 3:33, Jesús le dijo a sus discípulos que en este mundo iban a pasar por dificultades, sin embargo, las iban a sobrepasar. Leamos Mateo 13. Mateo 13. Leamos Mateo 13. Versículo 20. Versículo 20 y 21.
Mateo 13, de 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que persecución llega por causa de la palabra. La aflicción o la persecución puede llegar por causa de la palabra. Sin embargo, cuando llega esta persecución o esta aflicción, debemos acordarnos de dos cosas. Primero, Dios nunca nos da dificultades, aflicción que no podemos manejar. Y número dos, cuando llegan las aflicciones, Dios le dará una manera de escapar. Y cuando ustedes no vienen a la iglesia, sus corazones se endurecen más y más. O sea que cuando llegan las dificultades no van a saber qué hacer. Si llegan si vienen a la iglesia y reciben gracias y reciben la palabra de Dios, Dios les va a revelar esta manera de escapar, de solucionar, de sobrepasar estas dificultades. Mucha gente viene a la iglesia y preguntan, ¿por qué tengo aflicciones? ¿Por qué tengo dificultades? Aquí lo dice en la Biblia, que lo íbamos a experimentar. Abraham, me imagino que hizo la misma pregunta. ¿Por qué hay hambruna si yo le obedecí a Dios? Leamos 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13. Leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primero, ¿qué hará Dios? Cuando llegan tentaciones, Dios te da la fuerza que necesitas para resistir. Y número dos, te proveerá una salida. Cuando llegan las aflicciones, tienen que venir aún más a la iglesia y desear aún más la gracia de Dios. Y Dios les mostrará esta salida y Dios te aumentará las fuerzas para poder resistir estas aflicciones. Entonces la primera enseñanza es que a pesar de que obedezcamos, vamos a recibir aflicciones. Y número dos, Abraham no fue un antepasado de fe desde el principio. Abraham no fue antepasado de fe desde el principio. Si leemos Génesis 12, vemos que él es igualito a nosotros. Peca, mienta, no tiene fe. Mucha gente tiene un malentendido de Abraham y piensan que él era un hombre fuerte desde el principio, maduro desde el principio, fuerte espiritualmente desde el principio, pero este es un malentendido, este es un error. Porque si Abraham fuese un hombre de gran fe desde el principio, ¿creen que él hubiera cometido estos dos pecados en Egipto? Y estos dos pecados son tan pequeños, como no eran necesarios. Esa mentira de su esposa, él la cometió 2 veces. Esto nos demuestra que Abraham es humano como nosotros, pero él ¿cómo pudo convertirse en un antepasado de fe? Abraham no se volvió antepasado de fe de repente. No debemos como idolatrar, adorar el hombre que era Abraham,
pero debemos de adorar a Dios porque Él lo desarrolló y aumentó su fe y sus fuerzas. Ustedes pueden decir en este momento, yo soy débil, yo soy alguien de una fe muy débil. Pero si ustedes se aferran de la palabra de Dios y siguen yendo a la casa de Dios, Dios los hará antepasados de fe, como hizo con Abraham. Abraham no fue una persona de gran fe desde el principio, no. Él cometió errores y pecados. Los pecados y errores de Abraham no solo se ven en el capítulo 12, sino en otros capítulos. El rey David también. El rey David es un rey honrado como el rey más grande por los judíos. Pero ¿ustedes creen que David fue un gran hombre desde el principio? No, él también cometió gran pecado. O sea que Abraham no fue antepasado de fe desde el principio. Entonces, cuando ustedes reflexionen y piensen en sí mismos, no piensen, wow, qué vergüenza que soy yo. No piensen así, porque Dios está trabajando en ustedes. Dios trabajó en Abraham. Dios convirtió a Abraham en el hombre que Dios quería y va a hacer lo mismo con ustedes. Si Abraham fuese un hombre de gran fe desde el principio, entonces, ¿qué esperanza nos da su historia a nosotros? No, la conclusión no es que, yo no tengo gran fe como Abraham, entonces no voy a poder recibir su bendición. No, tenemos que seguir orando y adorando a Dios que moldeó a Abraham y va a hacer lo mismo con nosotros. 나중에는 이제 아브라함이 애굽에서 다시 가나안 땅으로 돌아옵니다. Finalmente, Abraham regresa a la tierra de Canaán de Egipto. Y esto demuestra dos cosas. Primero, la razón por la cual Abraham viajó a Egipto fue por hambruna. Y cuando él viajó a Egipto, ¿creen que él se fue para vivir allá permanentemente? ¿O solo temporáneamente? Cuando Abraham viajó a Egipto, ¿piensan que él viajó allá para vivir permanentemente allá o solo temporalmente y luego para regresar a Canaán? ¿Y cuál es la evidencia? ¿Lo dice la Biblia? Sí. Leamos Génesis 12:10. Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Para morar allá. La palabra morar en hebreo es kur. Kur. Morar es kur en hebreo y significa vivir temporalmente. Morar es kur en hebreo y significa vivir temporalmente. O sea que Abraham viajó a Egipto para vivir temporalmente allí. ¿Y por qué viajó a Egipto? Porque al lado de On, la ciudad de On, fluye el río Nilo. O sea que aunque haya hambruna, todavía iban a tener comida y recursos allí por este gran río. La Biblia también dice, la Biblia también nos dice morar, que significa morar temporalmente, vivir temporalmente. Y esto representa algo muy importante. Al Abraham viajar a Egipto para vivir allí temporalmente, eso nos demuestra algo muy importante.
Primero, es una sombra de el Éxodo. Abraham viajó de Canaán a Egipto y volvió a Canaán. La razón por la cual Dios permitió esto fue para dar profecía de un gran evento que iba a pasar, que era el Éxodo. Y Dios le mostró a Abraham sus errores y le demostró que iba a suceder el gran éxodo. Los hijos de Jacob viajan a Egipto y después de 430 años se devuelven a Canaán. Y este gran éxodo es representada por el viaje de Abraham. Y les dije esta mañana la razón por la cual los soldados romanos agarraron la ropa de Jesús fuera para que se cumpliera la palabra de Dios. Y lo mismo vemos acá. Abraham viajó a Egipto y volvió para Dios mostrarle el gran éxodo y era como una sombra del éxodo. Número 2, este era también una sombra de cómo el bebé Jesús viajó a Egipto para escapar y luego volvió a su tierra. Leamos Mateo 2. Mateo 2. Mateo 2, 13 y 14. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14. Leamos juntos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Cuando los 3 reyes magos se les presentan a Herodes, ellos le confiesan a Herodes que ha nacido otro rey y Herodes decide matar a todos los niños menos de 2 años. Entonces, si el bebé Jesús hubiera morado, si se hubiera quedado en esa tierra, lo hubieran matado. Entonces José con María y Jesús se fueron a Egipto a escapar el mandado del rey Herodes. José, María y el niño se quedaron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Ahora leamos Génesis, el versículo 19, Mateo 2, 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Los 70 miembros de la familia de Jacob fueron a Egipto a escapar la hambruna y luego regresaron. Jesús, al escapar la espada de Herodes, viaja a Egipto y luego regresa a Israel después de la muerte de Herodes. Jesús nació en Belén, viajó a Egipto y regresó no a Belén, sino a Nazaret. Nazaret fue la segunda ciudad natal de Jesús. Leamos versículo 23. Mateo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Jesús nació en Belén, se escapó a Egipto y vivió ahí en refugio y regresó a Nazaret. Y por eso le dicen Jesús el Nazareno. Belén fue donde nació Jesús. Pero Jesús pasó más tiempo de su vida en Nazaret. Y todo esto también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús llegó acorde a la palabra, vivió acorde a la palabra, murió acorde a la palabra, fue transfigurado acorde a la palabra. Y como Él va a regresar según la palabra, no debemos dejar esta palabra. Si dejamos esta palabra, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a reconocer a Jesús? Si sabemos que Él va a llegar a Glen Cove, a esta ciudad, debemos quedarnos acá, ¿cierto? No podemos habitar en otra ciudad. Jesús dijo que Él iba a llegar según la palabra, iba a devolver según la palabra. Entonces debemos morar en la palabra. Mucha gente piensa que como Jesús fue transfigurado y se fue de esta tierra en las nubes, piensan que Él va a regresar en la misma manera, pero cuando la Biblia nos habla de estas nubes, no nos está hablando de nubes físicas. Si Jesús llega en nubes, esto significa que solo va a poder llegar en un día que caiga lluvia para que hayan muchas nubes. No. Entonces, el viaje de Abraham testifica y es una sombra del Éxodo y también el Éxodo de Jesús a Egipto. Últimamente no hay coincidencias en la Biblia. Cuando leemos similitudes en la Biblia, pensamos que son coincidencia, pero no son. Y acuérdense, aunque nosotros obedezcamos, vamos a pasar por dificultades, pero Dios nos promete 3 cosas. Primero, Él nos dará las fuerzas necesarias para poder resistir. Y número 2, Él proveerá una salida. Entonces, oro que ustedes puedan sobrepasar estas dificultades en fe. ¿Cuál es el 6º lugar donde viajó Abraham? El 4º y el 6º lugar son los mismos, ¿cierto? Entre Betel y Ai. Y vamos a estudiar lo que pasó en el 6º lugar la próxima semana. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Según tu palabra, nos has dado gracia. Gracias por ayudarnos a entender la providencia de Dios. A través de esta semana, concédenos tu gracia y ayúdanos a reconocer y usar tu gracia para obtener la victoria. Hay dificultades, aflicciones, persecuciones. Sin embargo, tú nos las das porque sabes que podemos resistir y sabemos que proveerás una salida. Entonces, por favor, ayúdanos a creer en esta palabra. Según tu palabra, ayúdanos a sobrepasar estas aflicciones y que ayúdanos a ser victoriosos. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 자, 204장 우리 찬송 부르시고 1절과 2절까지.
Estamos en la Cuaresma. A través de oración, reflexionemos de nuestras vidas y las vidas de Jesús. Para el Ministerio de las Mujeres va a haber oración el sábado. Y por favor ayuden a limpiar el templo este sábado. 이제는 우리 구 예수 그리스도의 하나님 우리 아버지 하나님의 El trabajo, inspiración, refugio y llenura del Espíritu Santo. Aunque lleguen las aflicciones, sabemos que es porque lo podemos resistir. Sabemos que es porque Dios proveerá una salida. Al desear una vida de fe sobre las cabezas de los miembros de esta congregación, sobre sus negocios, hogares, sobre sus naciones, sobre esta iglesia, por siempre y para siempre. Amén.